Hola, mi nombre es Sonia Castro y quiero darle una cálida bienvenida y gracias por unirse al seminario web para pacientes Aprenda lo que saben sus médicos, cáncer de mama invasivo, presentado hoy por NCCN. La primera parte de este seminario web ha sido pregrabada y se centrará en ayudar a los participantes a comprender el cáncer de mama, comprender la estadificación, las opciones de tratamiento y las pruebas genéticas. Participar en la toma de decisiones compartida, comparar, debatir y elegir las opciones de tratamiento médico con su equipo de atención, informarse sobre los efectos secundarios y hábitos saludables, identificar y utilizar el tratamiento complementario y los recursos para pacientes y cuidadores. Al final del segmento pregrabado, todos los presentadores se unirán a nosotros en vivo para una sesión interactiva de preguntas y respuestas y un debate. Damos la bienvenida a sus preguntas utilizando el icono de preguntas y respuestas ubicado en la parte inferior de su ventana de visualización. Esta es la única manera de enviar preguntas a nuestros panelistas. Los asistentes al seminario web no están frente a la cámara o el micrófono. Si experimenta algún problema técnico con su audio, hay un icono en la esquina inferior de su ventana de visualización para ajustar y cambiar su configuración de audio. Si necesita ayuda adicional, comuníquese con nosotros a través del icono de preguntas y respuestas o envíe un correo electrónico a conferences@nccn.org. Este seminario web se está grabando y se publicará en el sitio web de NCCN. Te invitamos a realizar una breve encuesta al final del seminario web. NCCN representa National Comprehensive Cancer Network, Red Nacional Integral del Cáncer. NCCN es una organización sin fines de lucro con una alianza de 32 centros oncológicos líderes en los Estados Unidos dedicados a la atención al paciente, la investigación y la educación. NCCN Foundation, la Fundación NCCN, es una organización sin fines de lucro que recauda fondos para los recursos de pacientes, las pautas nuevas y actualizadas para pacientes y seminario web para pacientes. Estos se financian con el apoyo financiero de donantes generosos. Las pautas para pacientes se basan en las pautas de práctica clínica de NCCN, utilizadas por los proveedores de atención médica de todo el mundo. Explican las mismas opciones para la atención del cáncer, pero están escritas para pacientes y cuidadores, familiares y amigos. Puede ver y descargar copias gratuitas de pautas para pacientes desde el sitio web de NCCN. Las copias imprimidas en alta calidad se pueden comprar a través de Amazon. Si pidió un libro gratuito cuando se registró para este seminario web, lo recibirá pronto si aún no lo ha recibido. Los seminarios web Aprenda lo que saben sus médicos complementan las pautas para pacientes. Cubren una serie de temas discutidos por presentadores expertos. Los espectadores tienen la oportunidad de hacer preguntas al final de las presentaciones. Nuestras tres presentaciones de hoy serán conducidas por la doctora Aixa Sollano, miembro asistente del Departamento de Cáncer de Mama en Moffitt Cancer Center. También nos acompaña desde Moffitt Cancer Center nuestra segunda presentadora, la señora Carla García Molina. La señora García Molina es una enfermera de oncología de práctica avanzada. Nuestra tercera presentadora de hoy es la señora Yesenia Fernández. La señora Fernández es una navegadora de pacientes que representa a Latinas contra Cáncer. Es un placer presentar a nuestra primera presentadora, la doctora Sollano. Ahora le daré la palabra a la doctora Sollano. Buenas, yo soy la doctora Aixa Sollano, soy miembro asistente del Departamento de Cáncer de Mama del Moffitt Cancer Center en Tampa, Florida, y soy médico oncólogo dedicado al cáncer de mama. Hoy vamos a hablar un poco sobre qué es el cáncer. El cuerpo entero se compone de células. El grupo de células forman órganos y tejidos. El cáncer es una multiplicación descontrolada de las células
y resultan en células anormales. Los tumores pueden ser benignos o malignos. No todos los tumores son cancerosos o malignos. Como el cuerpo está compuesto de células, el cáncer puede originarse en cualquier órgano o tejido y por eso hay muchos tipos de cáncer. En etapas tempranas, los tumores cancerosos no producen signos ni síntomas. Vamos a hablar de qué son las mamas o los senos. Las mamas son un órgano que se encuentra en la parte anterior del tórax y se compone de tejido, grasa y glándulas. El propósito de los senos es producir leche materna para la lactancia del bebé. La mayoría de los tipos de cáncer de mama se originan en los conductos o en los lobulillos mamarios. La mama está compuesta de lobulillos o lóbulos, que es donde se produce y se almacena la leche materna. Y los conductos son los túbulos o los canalículos que llevan la leche a través de la areola y el pezón. El cáncer de mama se origina cuando las células normales de la mama empiezan a cambiar y proliferar sin control y llegan a formar una masa o un tumor. Estas células se pueden propagar a través de los ganglios linfáticos o a través de la sangre a tejidos lejanos, como los ganglios linfáticos, los huesos, el hígado, el pulmón, entre otros. ¿Qué tan frecuente es el cáncer de mama? El cáncer de mama es el cáncer más frecuente en las mujeres en Estados Unidos. Aproximadamente 1 de cada 8 mujeres va a ser diagnosticada con cáncer de mama. En el 2022 se calcula que van a haber 287,000 casos nuevos de cáncer de mama invasivo y aproximadamente unas 43,000 pacientes fallecerán debido a esta enfermedad. Es por eso que es importante diagnosticar y tratar el cáncer de mama en estadios tempranos. ¿Cuáles son algunos de los factores de riesgo? Hay factores de riesgo que son controlables y otros que no son controlables. Por ejemplo, la edad, la raza y el origen étnico. A medida que las mujeres nos vamos haciendo más mayores, nuestro riesgo de cáncer de mama aumenta. Algunas razas son más propensas a desarrollar cáncer de mama que otras, incluyendo la raza hispánica. Antecedentes personales o familiares de cáncer de mama. Si nosotros tenemos un historial de cáncer de mama o algún familiar que tenga cáncer de mama, eso es un factor de riesgo para que nosotras desarrollemos cáncer de mama también. Hay cierta predisposición genética. Hay algunos tipos de genes, como el BRCA2, TP53, ATM, CHEK2, PALB2, entre otros, que aumentan significativamente el riesgo de padecer de cáncer de mama. El uso de terapia de reemplazo hormonal después de la menopausia. La terapia de reemplazo hormonal es usada en las mujeres para disminuir los síntomas de la menopausia, pero el uso prolongado de esta aumenta el riesgo de cáncer de mama. Exposición a radiación. A esto nos referimos a radiaciones para el tratamiento de ciertos tumores, como por ejemplo los linfomas de Hodgkin, que son diagnosticados en mujeres jóvenes y eso incide en las mamas y puede desarrollar un cáncer de mama en el futuro. Y ciertos factores modificables del estilo de vida. Sabemos que el aumento de peso, la obesidad, el sobrepeso, es un factor de riesgo para desarrollar el cáncer de mama. La poca actividad física o el consumo de alcohol también son factores de riesgo que ayudan a aumentar el cáncer de mama. ¿Cuáles son los tipos de cáncer de mama? El cáncer de mama puede ser clasificado de muchas maneras. Puede ser clasificado como no invasivo o células precancerosas y lo llamamos carcinoma in situ. Esto quiere decir que las células se han desarrollado dentro de los conductos o dentro de los lóbulos, pero no han salido de ellas, están todos contenidos. Una vez que el tumor sigue creciendo, se empieza a salir de los conductos o de los lóbulos y lo clasificamos como un cáncer invasivo o infiltrante. La mayoría de los cánceres invasivos son ductales, vienen de esos canalículos que llevan la leche materna afuera, pero también pueden producirse de los lóbulos y lo llamamos lobulillar. Y hay otros tipos histológicos menos comunes como son el medular, papilar, mucinoso, tubular, metaplásico, entre otros. También podemos clasificar el cáncer de mama dependiendo de sus receptores.
Todos los cánceres de mama nosotros chequeamos cuáles son los receptores hormonales para saber si el cáncer de mama es habido por las hormonas que tenemos en nuestro cuerpo, por ejemplo, el estrógeno y la progesterona. También checamos otro receptor que se llama el HER2. Es una proteína que se puede encontrar en las células de cáncer de mama y hacen que el cáncer sea un poco más propenso a crecer rápidamente. Si el cáncer de mama no tiene avidez por las hormonas, estrógeno y progesterona, o por el HER2, lo clasificamos como un cáncer triple negativo. La importancia de esto es que nos ayuda a nosotros, los médicos, a determinar cuál es el tratamiento más efectivo para su cáncer de mama. ¿Cuáles son algunos signos y síntomas del cáncer de mama? Dijimos que cuando los tumores son muy pequeños pueden que no tengan ningún síntoma. Pero a medida que los tumores van creciendo, las mujeres pueden sentir un bulto, una nudosidad o una hinchazón en la zona del tórax, es decir, en el pecho, en los senos. El pezón podría retraerse hacia la pared torácica, podría hundirse, lo llamamos pezón hundido o retraído. Puede haber enrojecimiento de la piel o descamación en la zona de la piel del seno o en el pezón, y pueden haber secreciones en el pezón también. Lo más importante es que debe saber qué es lo normal, cómo lucen sus senos, para que pueda reconocer estos cánceres. Aquí tenemos una gráfica que se conoce como Conozca sus limones, para que nos enseñe un poco de cómo podría verse un cáncer de mama. Tenemos los ejemplos de que se puede ver como un bulto, una nodosidad en la parte inferior izquierda, como una hinchazón, como un pezón hundido, puede haber cambios en la forma o el tamaño de los senos, o puede verse como piel de naranja. De nuevo, lo más importante es saber cómo lucen nuestros senos para saber detectar cuando hay un cambio. Esta lámina nos habla de cuáles son los estadios del cáncer de mama. Los estadios se refieren a qué tan avanzado está el cáncer una vez que nosotros lo detectamos y nos ayuda a hablar de cuál es el pronóstico y los chances de recurrencia en el futuro. Un estadio 1 de cáncer de mama es un estadio muy temprano, es decir, los tumores se detectan cuando están bien chiquiticos y no se han regado o no se han diseminado hacia ningún lado. Un estadio 2 es a partir de que el tumor vaya creciendo o vaya a haber infiltración en los ganglios linfáticos. Igualmente, el estadio 3 es más crecimiento del tumor como tal o de los ganglios linfáticos, y el estadio 4 o metastásico es cuando el tumor, el cáncer de mama, se ha regado a otros órganos que no son ni la mama ni la axila. ¿Cuáles son las fases de tratamiento del cáncer de mama? Principalmente, el cáncer de mama es un cáncer que se trata de una manera multidisciplinaria. ¿Qué quiere decir esto? Que van a haber varios profesionales de la salud que van a estar encargados de su tratamiento, incluyendo el médico oncólogo, como yo, que nos encargamos de determinar cuál es el mejor tratamiento sistémico, es decir, con drogas que sean orales o intravenosas para ayudar a tratar el cáncer de mama. Su equipo va a estar también compuesto de un cirujano que se va a encargar de remover el cáncer de mama y los ganglios linfáticos que estén afectados. Posiblemente tenga a un radiólogo o un radioterapeuta que se encarga de tratar con radioterapia el cáncer de mama. Y similarmente hay otros equipos o otras personas, partes del equipo que son muy importantes, como las enfermeras que se encargan de su caso, los nutricionistas o las dietistas que nos ayudan a cualquier problema dietético que tengamos, tenemos trabajadoras sociales, tenemos grupos de advocacia que nos ayudan en todas las fases de nuestro tratamiento. El tratamiento también es multifactorial. Y esto va a depender de cuán avanzado está el cáncer, es decir, el estadio. Va a tener alguna cirugía y hay diferentes tipos de cirugía. Las cirugías pueden ser enfocadas a remover el tumor si es bien pequeño o a remover toda la mama y a remover algunos ganglios linfáticos, lo que llamamos el ganglio centinela, o remover todos los ganglios linfáticos, lo que llamamos una disección axilar. Y va a depender también del subtipo de cáncer. Los tratamientos pueden incluir cirugía, como hablamos un poquito, radioterapia, quimioterapia. La quimioterapia son medicamentos que van por todo el cuerpo y ayudan a eliminar las células de cáncer que pueden estar flotando en nuestro cuerpo. La terapia hormonal es usada
para tratar de disminuir las hormonas que están en el cuerpo y evitar una recurrencia. Y en algunos casos, dependiendo del subtipo de cáncer de mama, usamos anticuerpos monoclonales o inmunoterapia para ayudar al sistema inmune a atacar el cáncer en combinación con las otras drogas. En algunos casos, hablamos de tratar el cáncer de mama de manera neoadyuvante. En la mayoría de los pacientes que tienen cánceres que son HER2 positivos o triple negativo, le tratamos de dar una terapia neoadyuvante. Esto significa que hacemos la mayor parte de la quimioterapia o de los anticuerpos de la inmunoterapia antes de llevarlos a cirugía. El otro tipo de tratamiento es una terapia adyuvante. En este caso, lo que queremos decir es que la paciente va a la cirugía primero y una vez que sabemos exactamente cuál es el tamaño del tumor, los ganglios linfáticos que estén involucrados, le damos la mayoría de la quimioterapia o inmunoterapia después de la cirugía. Vamos a hablar un poquito de la prevención. En la prevención está la clave. Tenemos que saber que tenemos que tener un estilo de vida saludable para disminuir nuestro riesgo de cáncer de mama. Es decir, realizar actividad física habitual. ¿A qué nos referimos con esto? Sabemos que es recomendado hacer ejercicio de intensidad moderada por unos 30 minutos, por lo menos 4 o 5 veces a la semana. O si hacemos actividad física de intensidad alta, por lo menos unos 30 minutos, 50 minutos, 2 o 3 veces a la semana. Esto nos va a ayudar a tratar de mantener un peso saludable, porque dijimos que el sobrepeso y la obesidad aumentan el riesgo de cáncer de mama. Hay que tratar de disminuir el consumo de alcohol. No sabemos cuáles son los niveles sanos o saludables de alcohol que debemos tomar, pero el alcohol causa una liberación de toxinas en el cuerpo y hace que las células de la grasa aumenten de tamaño y las células de grasa ayudan a la producción de hormonas. Así que el disminuir el consumo de alcohol a lo mínimo posible ayuda a disminuir y a prevenir el cáncer de mama. Generalmente lo recomendado es menos de una copa o una toma de alcohol diario. Y dejar de fumar. Esto está linkeado, ¿verdad? O unido con disminución del riesgo de cáncer de mama, cáncer de riñón, cáncer de vejiga, cáncer de pulmón. En algunos casos, en mujeres que tienen muy alto riesgo de padecer de cáncer de mama, se recomiendan ciertos tipos de cirugía, lo que llamamos la mastectomía profiláctica. Esto es generalmente recomendado en las mujeres que tienen predisposición genética. En algunas mujeres también se recomienda la quimioprevención. Este es el uso de las terapias hormonales o endocrinas para disminuir la producción de hormonas en el cuerpo que podrían desarrollar un cáncer de mama. Esto también es recomendado en mujeres que tengan muy alto riesgo. Y por supuesto, lo más importante es tener nuestra mamografía anual. Vamos a hablar de los métodos de pesquisa. Lo más importante es el autoexamen de mama. Habíamos dicho que es muy importante conocer cómo son nuestros senos para saber si detectamos algún cambio. Y esto, alertárselo a nuestro equipo médico. Seguidamente tenemos el examen clínico por un médico. Anualmente, nuestro médico de cabecera o nuestro ginecólogo obstetra debe realizar un examen clínico de las mamas para ver si detecta alguna normalidad. La mamografía de detección o de pesquisa es la rutina que tenemos todos los años de hacer nuestra detección de posibles cánceres de mama. ¿Qué es la mamografía? Aquí tenemos un ejemplo de mamografía. La mamografía es simplemente una radiografía del tejido mamario, en el cual las mamas, al meterse en la máquina de rayos X, son comprimidas y nos dejan ver el tejido interno. Si en la mamografía de detección se detecta alguna alteración, continuamos con una mamografía de diagnóstico. Es la misma mamografía, pero utiliza más imágenes, o sea, toman más tomas, más fotos para evaluar el tejido mamario. También tenemos el ultrasonido que nos permite evaluar de una manera diferente el tejido mamario y en algunos casos la resonancia magnética. ¿Cuáles son las recomendaciones de las pautas de detección?
¿Cuándo nos debemos realizar la mamografía? Las recomendaciones del Colegio Americano de Radiología y de la Sociedad Americana de Cirujanos de Seno nos dice que las mujeres de riesgo promedio deben comenzar su mamografía anual a los 40 años de edad. Las mujeres que tienen un riesgo de mama superior al promedio, ya sea por antecedentes personales o familiares o genéticos, deben someterse a una mamografía de detección anual y se les deben ofrecer imágenes suplementarias anualmente. Y la edad para iniciarse estos exámenes depende del riesgo, dependiendo de la predisposición genética o dependiendo de los antecedentes. Unas últimas palabras acerca del cáncer de mama hereditario. Hay varios genes que están asociados con el riesgo de padecer de cáncer de mama, como el ATM, BART1, BRCA1 y 2, BRIP1, CDH1, CHEK2, NF1, PALB2, PTEN, RAD51, STK11 y el P53. Sin embargo, el cáncer de mama hereditario representa solamente un 5 a 10% de todos los cánceres de mama. En el caso de BRCA1 y 2, puede producir el que se llama el síndrome de cáncer de mama y ovario hereditario. En estas mujeres que tienen alteraciones en los genes de BRCA1 o 2, el riesgo absoluto de padecer de cáncer de mama es más de 60%. En estas mujeres recomendamos los métodos de pesquisa, la mamografía, la resonancia magnética, el ultrasonido a partir de los 25 años. ¿Cuál es la diferencia entre el BRCA1 y 2? En los BRCA1, la mayoría de los cánceres de mama son triple negativo. En cambio, en los BRCA2, la mayoría de los cánceres son o positivos para los receptores de hormonas y HER2 negativo. Y cada paciente tiene recomendaciones específicas para detección y prevención del cáncer de mama y de ovario. En estos casos también hay un ligero riesgo de padecer de cáncer de páncreas y de cáncer de piel. Es por eso que en las familias donde hay mucha incidencia de cáncer es importante pues investigar y saber si nos encontramos con una condición hereditaria para tomar las medidas de detección de una manera temprana y poder combatir estas enfermedades. Ahora vamos a presentar a Carla García Molina, quien nos va a hablar un poco más acerca del cáncer de mama. Gracias. Buenos días, mi nombre es Carla García Molina, soy enfermera registrada y trabajo en el Centro Oncológico Moffitt. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es información importante y efectos secundarios de las terapias para tratar el cáncer del seno. Esta información es importante antes de empezar el tratamiento o la terapia. Todas las quimioterapias son diferentes y dependiendo de la quimioterapia o el tratamiento que reciba, ya sea inmunoterapia, terapia endocrina o enfocada, que usted reciba, así serán las recomendaciones de su médico o de la enfermera o enfermero. Para empezar, usted tendrá una cita con su proveedor médico y enfermera para aprender sobre la terapia que recibirá. Y esto incluye la clase de terapia, la información que le van a dar es de los resultados y dependiendo de esos resultados le van a decir que si la terapia va a ser endocrina, quimioterapia, inmunoterapia o terapia enfocada, lo que le llaman target therapy. Van a hablarle acerca de la razón por la que se le recomienda esta terapia y las opciones que hayan disponibles. Todo esto, acuérdese, es de acuerdo a los resultados. Nombre de la medicina, el itinerario de la medicina. Por ejemplo, una vez cada 21 o 28 días, esta medicina se le da por 4 ciclos y le van a indicar el tiempo. Otro punto es los efectos secundarios más comunes, los menos comunes, los raros y los adversos de la terapia que usted va a recibir. Las interacciones de esta medicina con otras medicinas, frutas
hierbas o comidas. ¿Qué debe hacer si pierde una dosis de esta medicina? Otros puntos son también precauciones. Por ejemplo, si este tipo de terapia puede aumentar el riesgo de desarrollar otro tipo de cáncer. Le van a hablar sobre sus citas para continuar el monitoreo del progreso de esta terapia que usted va a recibir, los exámenes, ya sea de sangre o diagnósticos, y la evaluación médica que usted va a recibir, porque todo esto es importante para monitorear el progreso de no solamente de la terapia, sino también de la enfermedad. Le van a también informar cuándo llamar al médico o cuándo ir al departamento de emergencia local o a su hospital donde usted recibe la terapia o al cuarto de emergencia local donde usted vive. Le van a dar también la información del médico, de la enfermera, el contacto de información, incluyendo el correo electrónico, teléfonos, el fax, la dirección de la entidad. En algunos lugares hay lo que se llaman portales, en los cuales usted se entra a lo que es en la página web y donde está el paciente, el correo de pacientes a los doctores, busca el nombre del doctor y le manda un mensaje. O usted puede llamar si es urgente o emergencia. Le van a hablar también cómo debe de guardar la medicina, la forma de la terapia, por ejemplo, si va a ser pastilla que se va a tomar, o infusión intravenosa o una inyección. Otras precauciones también les van a hablar, por ejemplo, si usted puede tomar el sol cuando está tomando esa terapia. Otra información que usted debe proveer al proveedor médico o a la enfermera es si usted tiene alergias a medicinas o alergias a productos como tape, o si tiene alergias a hierbas, o si usted está tomando productos naturales como hierbas o suplementos. Si usted tiene alguna otra alergia, usted debe de decirle. Otra información bien importante es el nombre de su farmacia, donde queda, para que en el sistema quede esa información. En caso que tengan que darle una medicina, tiene una farmacia a donde se le mande la medicina. Usted nos debe también informar si es que hay alguna persona con la que se puede hablar. Esto es bien importante. Otra información muy importante, especialmente para las pacientes que son de edad más joven, es si están en edad de procrear o amamantando. Es bien importante que lo discutan con el doctor o con el proveedor médico, si es que usted está en esa edad. Eso es un punto bien importante. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Hay muchísimos efectos secundarios, pero los más comunes serían la náusea, el vómito, la diarrea, el estreñimiento, el dolor de estómago, coyunturas, huesos o cabeza, la boca reseca, úlceras en la boca, cambios en el sentido del gusto al comer o tomar bebidas, ojos resecos, rojos, llorosos, visión borrosa, dificultad para dormir o para mantener el sueño. Otros efectos serían lo que le llaman el conteo anormal o bajo de los glóbulos blancos, infecciones, toxicidad del sistema nervioso, daño de los nervios o lo que le llaman neuropatías, incluyendo el adormecimiento o dolor o sentir como agujitas que pullan en los dedos de las manos o de los pies, sentirse como que están dormidos los dedos de las manos o de los pies, pérdida del cabello o alopecia, anemia, inflamación de las encías, supresión de la médula ósea, ruido en los oídos, dolor muscular, toxicidad cardíaca, y esta puede ser o no reversible, toxicidad hepática o del hígado, retención de líquidos, aumento de pérdida de peso, eventos tromboembolíticos o coágulos de sangre, presión alta, presión baja, fatiga, sarpullidos en la piel,
número bajo de plaquetas, moretes en la piel, debilidad física o falta de energía, falta de apetito, toxicidad embriofetal. Estos son uno de los más comunes. Es bien importante cuando usted visite al proveedor médico y esté hablando con ese médico o la enfermera, que usted apunte todas sus preguntas, porque así serán contestadas. Y no solamente eso, pero el doctor o la enfermera, proveedor médico, perdón, o la enfermera le va a dar a usted la información acerca de la terapia específica que usted va a recibir. Y es bien importante que en caso de que usted tenga cualquiera de los síntomas, por ejemplo, náusea, vómito, diarrea, que llame a su médico o a la enfermera inmediatamente para tener esa medicina en su farmacia local. Si es que tuviese temperatura alta, 100.4 Fahrenheit, algunos usan el Celsius, que es 38 grados, entonces es importante que llame a su doctor inmediatamente. Si es que está arriba de ese número, 100.4, es importante que usted vaya ya sea al hospital, el cuarto de urgencias de ese hospital, o a su hospital de emergencia local. Eso es bien importante durante el tiempo de la terapia. Muchos pacientes no tienen problemas, pero cuando los pacientes empiezan a tener esos síntomas, entonces es importante tener esta información a la mano. Gracias por el tiempo y ahora le paso el tiempo a Yesenia Fernández, quien es navegadora de pacientes. Buenas tardes, mi nombre es Yesenia Fernández, soy navegadora de pacientes aquí en Latinas contra Cáncer, localizados en San José, California, en el condado de Santa Clara. La misión de Latinas contra Cáncer es crear un sistema de atención médica inclusivo que brinde servicios a las comunidades latinas desatendidas en torno a temas de cáncer de mama y otros tipos de cáncer. Los programas que nosotros ofrecemos aquí en Latinas contra Cáncer no solamente son exclusivos a la comunidad latina, sino a la comunidad entera en el condado de Santa Clara. Algunos de los servicios que nosotros ofrecemos es la educación para la salud, navegación y defensa del paciente, un programa de cohorte que se llama Defensoras, asistencia financiera, es un programa donde participamos en el sistema de prevención de personas sin hogar, donde nos apoyamos con ayuda financiera para la renta. También tenemos un grupo de apoyo y un boutique de pelucas y prótesis mamarias. Gente que ocupe alguna bufanda, peluca, prótesis o brasier, nosotros le ofrecemos ese servicio gratuito sin pregunta de ingreso ni tampoco seguro médico. A la comunidad que servimos, la mayoría de nuestros clientes son latinos con ingresos extremadamente bajos. Grande parte de nuestros clientes son de habla hispana y muchos son indocumentados. Servimos a hombres igual que a mujeres. Como resultado de un diagnóstico de cáncer, muchos de los clientes a los que servimos experimentan una pérdida repentina de ingresos, lo cual les impiden pagar los alimentos, las facturas esenciales y se atrasan en el alquiler. Esta carga económica y la inestabilidad de la vivienda empeoró por el impacto desproporcionado de la pandemia en la comunidad latina. Las personas a las que servimos luchan por acceder y recibir atención médica de calidad debido a la incapacidad del sistema de atención médica para satisfacer las necesidades de la población que nosotros servimos. Nuestros clientes encuentran obstáculos adicionales para los recursos, la asistencia financiera, el apoyo emocional, la navegación del paciente y el apoyo, incluida la falta de información en español, el transporte, un espacio culturalmente seguro para grupos de apoyo y fondos para cubrir los costos de medicamentos y necesidades básicas. ¿Cómo servimos a pacientes con cáncer de mama? Apoyamos a nuestros clientes ayudando a eliminar las barreras para recibir una alta calidad de atención médica, la cual todos merecemos, y trabajamos para disminuir el impacto de los determinantes sociales de la salud. Establecemos una fuerte conexión con nuestros clientes, ayudándoles a obtener una mejor comprensión de cómo acceder a la atención y otros servicios sociales importantes. Hacemos esto en asociación con trabajadores sociales médicos y proveedores de atención. Ayudamos a nuestros clientes a comprender qué esperar de sus proveedores de atención médica y cómo abogar efectivamente por sí mismos en entornos de atención médica.
Ayudamos a nuestros clientes a comprender los derechos que tienen como pacientes. Alentamos a los clientes a los que servimos a encontrar una comunidad de apoyo. El apoyo de otras personas que entienden su situación puede ayudar a mejorar su capacidad para afrontar, su capacidad para sentirse más en control sobre su situación y darle un sentido de esperanza, así como conocer que otros recursos están disponibles. Muchas gracias. Y a continuación tendremos una sesión de preguntas y respuestas en vivo. Muy buenos días y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ojalá y haya sido una sesión muy informativa para todos ustedes. Vamos a empezar con unas preguntas en el chat. La primera pregunta es para la doctora Joyano. ¿La quimioprevención de qué se trata? ¿Por cuánto tiempo? ¿A qué edad? ¿Ventajas y desventajas? Sí, gracias por la pregunta, Yesenia. La quimioprevención se trata para algunas mujeres que tienen diagnósticos de lesiones precancerosas, como las que dijimos, las lesiones de carcinoma in situ o lobulillar in situ, o ciertas condiciones atípicas de la mama en donde pueden tomar bloqueadores hormonales por lo menos 5 años, ya sea el tamoxifén o los inhibidores de la aromatasa, para tratar de disminuir el riesgo de que esas lesiones proliferen a algo invasivo en el futuro. También en mujeres que tengan muy alto riesgo de padecer de cáncer de mama se puede considerar iniciar estas medicinas sin tener un diagnóstico de una lesión atípica o preinvasiva. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta para la señorita García Molina. ¿Cuál es el pronóstico de un carcinoma metaplástico conjugado con triple negativo en etapa 2A? Está mudo. Perdón. Buenos días, un gusto estar en esta mañana con todos. Yo pienso que esta pregunta es más para la doctora Soyano. Sí, la pregunta es ¿cuál es el pronóstico de un estadio 2A triple negativo, correcto, metaplásico? Bueno, cuando hablamos de estadio 2A podemos hablar de dos cosas, a veces eso ayudan un poco para saber el pronóstico. Primero que todo, aunque sea un estadio 2A, el estadio 2A sigue siendo un estadio temprano y el propósito del tratamiento, ¿verdad? Ya sea quimioterapia, radioterapia, cirugía, es tratar de eliminar los chances de recurrencia en el futuro. El problema del cáncer metaplásico, no sé cuál es la parte de conjugada, es que a veces hay que saber tratar cuál es, escoger el tratamiento sistémico adecuado porque puede ser refractario a la quimioterapia. Pero sigue, y a veces estadio 2A se refiere a que el tumor es un poco más grande o puede incluir o no ganglios linfáticos, entonces eso necesitaríamos un poco más de información. Pero, sin embargo, es un estadio temprano y el propósito del tratamiento será disminuir las chances de recurrencia. O sea, tiene un buen pronóstico. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta es, si un paciente salió con cáncer, ¿dónde se puede acudir para solicitar ayuda? Y bueno, yo puedo contestar una de esas preguntas. Nosotros aquí en Latinas contra Cáncer brindamos apoyo a gente que que sea diagnosticada con cáncer. Nosotros tenemos pacientes, navegadoras para los pacientes, abogadoras, así es que si está buscando una clínica para recibir sus servicios o tal vez no tenga seguro médico y no sabe cómo va a cubrir sus gastos de su quimioterapia, cualquier otro tratamiento que ocupa durante el cáncer, se puede contactar con nosotros aquí a Latinas contra Cáncer y con mucho gusto le ofrecemos algunos recursos. No sé si alguien más quisiera contestar esa pregunta. Sí, adicionalmente, pues obviamente las trabajadoras sociales que están trabajando en su centro médico pueden ayudar con esa información. Hay muchas fundaciones, hay otras fundaciones como Share Latina, hay informaciones y hay fundaciones centrales dependiendo de donde viven los pacientes que ayudan con muchos pacientes con cáncer recién diagnosticados. Muchas gracias. La próxima pregunta es, ¿hay consejeros genéticos para referir pacientes con posible cáncer genético en PRM, supongo que en Puerto Rico? Sí, generalmente sí, hay consejeros genéticos pues a través de todos los Estados Unidos, incluyendo en Puerto Rico. Tendría que contactar a su centro oncológico porque ellos hacen el referido para
para el consejero genético. A veces incluso los equipos de obstetricia y ginecología también pueden tener consejeros genéticos asociados. Entonces, ya sea el consejero genético a través del oncólogo, del obstetra ginecólogo, e incluso a veces los médicos de cabecera tienen esa información local para Puerto Rico. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta es el correo electrónico de Latinas contra Cáncer. Nuestro correo electrónico es simplemente office, que es OFFICE, @latinascontracáncer.org. Y nuestro número de teléfono es el 408-280-0811. La próxima pregunta es, ¿cuándo es aconsejable tomar el tamoxifeno y por cuánto tiempo? Bueno, esa pregunta va a depender del motivo de la indicación. Generalmente, si no estamos hablando de un carcinoma invasivo, estamos hablando de por lo menos 5 años de tamoxifeno cuando las mujeres son perimenopáusicas, es decir, no han llegado a la menopausia. Si durante ese periodo hacen la transición a la menopausia, se puede cambiar para los inhibidores de la aromatasa. En algunos casos, cuando los estadios son más avanzados, se puede incluso extender la toma del tamoxifeno o de los inhibidores de la aromatasa hasta 7 o 10 años. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿una paciente que está tomando terapia hormonal de la menopausia debe hacerse una mamografía anual o cada 2 años? Es muy buena pregunta. Nosotros y la Asociación Americana contra el Cáncer y la Asociación de Radiología contra el Cáncer de Mama recomendamos una mamografía anual, o sea, es decir, una vez al año. Gracias. Siguiente pregunta, ¿qué se debe hacer cuando uno siente y ve algo extraño en el seno? Se lo hace saber al doctor, pero el doctor no le ve tanta importancia a eso. Es importante que si es que la paciente siente algo o siente síntoma o se toca, si ese doctor no le pone importancia, vaya con otro doctor. Porque es importante que se vea y que sea evaluada para determinar qué es lo que tiene. Gracias. ¿Qué me puede decir sobre la enfermedad autoinmune llamada ARIA, que es provocada por las prótesis mamarias? Bueno, eso es un tema complejo. Sí sabemos que algunos tipos de prótesis están relacionados con un proceso inflamatorio porque puede causar síntomas sistémicos. No es común. Hay otros riesgos, como por ejemplo de algunos tipos de prótesis mamarias, de incrementar el riesgo de padecer de un linfoma que está asociado a las prótesis. Sin embargo, estos son temas bien inusuales y tópico para discutir con su cirujano de mama o cirujano plástico. Gracias. La siguiente pregunta es similar a la que se preguntó, donde dice que los implantes de seno no fueron mencionados como un factor de riesgo para el cáncer de seno. ¿Son? Generalmente no están considerados como un factor de riesgo para desarrollar cáncer de mama invasivo. Gracias. Dice, buenas tardes desde España. Me gustaría agradecer la charla a pesar de ser para pacientes. Ha querido verla como médico residente de oncología radioterapia. Nos están dando las gracias. No necesariamente tiene preguntas. Bueno, la siguiente pregunta. Gracias por toda la información tan importante. Mi hermana no lo logró. Se conjugaron muchos factores. Tenía 39 años, pero muchas gracias igual. No sé si hay alguna otra pregunta. Ok. ¿Cuáles son las fundaciones que ayudan con cáncer de seno? Bueno, hay muchísimas. Como dijimos anteriormente, sí, hay muchas fundaciones que ayudan contra el cáncer de seno, incluyendo el Komen Cancer Foundation, el NCCN, SHARE para mujeres que tienen predisposición genética, tienen una parte de Latina SHARE,
Entonces, entre otras. Y le doy la palabra a Yesenia y a Carla, que también tienen mucha información. Sí, hay diferentes organizaciones a nivel acá en los Estados Unidos y también hay organizaciones locales. Está Common Foundation, que habló la doctora Sollano. También está para las personas entre 50 y 64 años de edad, lo que es se llama Florida Breast and Cervical Cancer Program, que apoya a mujeres a tener mamografías. Y es posible que hayan otras organizaciones locales que le pudiesen ayudar concerniente a lo que es para tener una mamografía. En diferentes organizaciones o entidades a través de los Estados Unidos también hay programas locales en los cuales las mujeres pueden obtener su mamografía gratis si es que no tuviera los medios para pagarla aún. No importa el estado o el estatus migratorio. Sí, igual como le mencionaba, Latinas contra Cáncer también brinda mucho apoyo para gente que esté viviendo con cáncer, y también para sus familias que tal vez sean afectadas por el cáncer, nos pueden contactar a nosotros. Nosotros servimos al condado de Santa Clara, así que sí estamos limitados en esta zona, pero a nosotros tampoco preguntamos por ingreso ni tampoco seguro médico para nuestros servicios. Ok, la siguiente pregunta nos dicen gracias por la información, escuchándolas desde Wisconsin, muchas gracias. La siguiente pregunta, ¿cuándo recomienda realizarse pruebas moleculares? No sé si lo que se refieren con las pruebas moleculares son a las pruebas genéticas para determinar si uno tiene un factor de riesgo o un gen asociado a desarrollar cáncer de mama, y en ese caso sería en mujeres que tienen historial personal o familiar, mujeres jóvenes con nuevos diagnósticos de cáncer de mama. Otra manera de ver la pregunta, pruebas moleculares, a veces nosotros lo determinamos cuando uno ha sido diagnosticado con cáncer de mama, y ese estudio de los receptores también se le llama estudios moleculares, en cuales a todos los cánceres de mama debe realizarse esas pruebas moleculares. Y la otra manera de ver la pregunta, una tercera manera de ver la pregunta, es en algunas mujeres en donde tienen un cáncer metastásico, es decir, un estadio 4, nosotros hacemos pruebas moleculares para determinar si los tumores tienen algún otro gen que puede estar ayudando a desarrollar o a multiplicar ese cáncer. Y esas pruebas son unas pruebas especiales moleculares y generalmente las hacemos 1 o 2 veces a través del tratamiento de la paciente que tiene un estadio 4. Muchas gracias. Parece que aquí alguien mencionó unos recursos en Puerto Rico, un lugar que se llama Pasión y Lucha Inc., otra que se llama SAC, que es SACC, y Furipaca. Muchas gracias por esa información. La siguiente pregunta, un conocido necesita un trasplante de médula, o sea, ¿es cierto que no existe ayuda financiera para este tipo de procedimiento? Cada caso es diferente y dependiendo del lugar, la ciudad en donde viva tiene que ir localmente al centro oncológico local y ellos determinan si es que hay ayuda o cómo se le puede ayudar. Muchas gracias. Aquí nos brindan información de algún recurso en Wisconsin. Se llama Wisconsin Well Woman Program. Ayuda con cáncer del seno y también del cervical para hacer sus estudios. Gracias. Okay. La siguiente pregunta, ¿la cirugía reconstructiva de seno es incluida en las pólizas de salud o solo las mastectomías? Usualmente el seguro médico incluye lo que es la reconstrucción del seno, porque es parte de lo que es el tratamiento de la paciente. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el pronóstico de supervivencia del cáncer de mama? Siguiente, carcinoma cital infiltrante RE más y RP más con HER2 negativo. Ya pasé por 6 cirugías
por cirugía, 6 quimos y estoy en la 5ª radio de 30. Bueno, para saber cuál es el pronóstico tenemos que saber cuál es el estadio y asumiendo que has tenido cirugía, quimioterapia, estás en la radioterapia, puede ser un estadio 2 o un estadio 3. Al ser positivo para las hormonas, los receptores de estrógeno y progesterona, pues también tiene el tratamiento adyuvante con los bloqueadores hormonales que van a disminuir el riesgo. El tratamiento consiste de todas estas sesiones porque eso es lo que ayuda a disminuir la recurrencia. No le puedo dar un pronóstico porque no sé exactamente cuáles son los otros factores, pero suerte con el resto del tratamiento. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Bueno, saludos desde la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Nos brindan otro recurso. En Puerto Rico también ayudamos en Absolute Cancer Relief Fund a pacientes que necesiten ayuda para sus deducibles. Ok, no sé si hayan alguna otra pregunta. Yo quisiera agregar algo más. A las pacientes que van a recibir terapia, la que sea que se le ha dado la información en diferentes centros oncológicos o las clínicas en donde van a recibir esto, pregunten si hay clases acerca de la quimioterapia, porque, por ejemplo, en el centro oncológico donde yo trabajo, Moffitt, se ofrecen clases a las pacientes que vienen a las clínicas y es entre 1 hora, hora y media para que ellas aprendan más. Aparte de que cuando una paciente va a tener esta clase de terapia, si, por ejemplo, una quimioterapia, la persona es informada obviamente previamente a tener esta clase de terapia y aún he escuchado que hasta los farmacéuticos, farmacólogos vienen y hablan con la paciente. Así que para que la paciente esté consciente de lo que va a recibir, los efectos secundarios y qué medidas tomar en caso de que ella empiece o él empiece a tener ciertos síntomas. Queremos que la paciente esté bien sabida de lo que va a recibir y qué hacer en caso que necesite tomar acción por ciertos efectos. Muchas gracias. Otra pregunta, ¿cuál es el pronóstico de una neo de mama diagnosticada a los 27 años, estadio 4, con HR positivo y HR2 negativo? Okay. Bueno, sabemos que el estadio 4 es cuando el carcinoma de mama ha invadido otros tejidos. En este caso también dependería de pues, cuáles tejidos están involucrados, si son solo los huesos, pulmón, hígado. Entonces el pronóstico es un poco mejor discutirlo con el médico tratante en ese momento. Sabemos que el tratamiento va a ser continuo, es decir, nosotros tratamos esto como una enfermedad crónica, pero hay muchas opciones de tratamiento. Gracias. En mi caso, tuve ductal carcinoma en situ. Se me realizó reconstrucción con mi propio músculo. Luego tuve embolia pulmonar doble. Se descubrió que poseo protrombi factor 2. ¿Es cierto que las hormonas pueden producir coágulos? Es cierto que el tamoxifen como bloqueador hormonal puede aumentar el riesgo de producir coágulos. En esa pregunta habían otros factores de riesgo también, como una cirugía reciente y la presencia de una mutación del gen de la protrombina. Entonces, habría que determinar cuál fue el tiempo en que sucedieron estos eventos. Las hormonas, como las mujeres tomamos hormonas para, por ejemplo, anticoncepción, sí también son un factor de riesgo para desarrollar coágulos en la sangre. Gracias. ¿Qué tan importante es la alimentación en este proceso? Importante. La alimentación es lo que nos mantiene. Alguien decía, tú eres lo que comes. Entonces, los pacientes, usualmente en el centro oncológico donde trabajo, ellos tienen una cita con una nutricionista a la cual les va a dar información acerca de lo mejor que para comer, cómo comer y cómo formar su plato para que la persona pueda tener la nutrición adecuada, porque es bien importante.
Gracias. Aquí nos piden que escribamos nuestra información, el correo electrónico nos escriben desde Bogotá. Y muchas gracias. Siguiente pregunta, ¿cómo ustedes apoyan a los pacientes a tener una buena alimentación? Como decía antes, los pacientes tienen una cita con la nutricionista, la cual les da la información. La nutricionista les da su correo electrónico. Por ejemplo, para los pacientes en nuestro centro hay lo que se llama el portal, el cual ellos, si tienen preguntas, ellos se meten en la computadora y le mandan mensajes a la nutricionista o por ejemplo, un cardiólogo o a la enfermera o a la trabajadora social a quien necesitan. Entonces ellos reciben la información necesaria. Ellos también tienen diferentes fuentes de información y de apoyo, los cuales ellos proporcionan a los pacientes para que el paciente esté consciente y sepa qué fuentes o qué hacer o a dónde ir o a qué websites irse para buscar información que necesite. Muchas gracias. Aunque aquí alguien nos está brindando su información, es decir, nos podría enviar su información. Nosotros les podemos mandar nuestra información, les podemos pedir que se las manden y se puede contactar con una de nosotras para cualquier recurso que ocupen. Ok, no sé si hay alguna otra pregunta. Ok. Aquí dice, trabajo directamente con grupos de mujeres hispanas con muy bajo nivel de educación o ninguno en absoluto. ¿Sería posible recibir esta información en material impreso para compartirla con nuestra comunidad? Gracias. Sí, nosotros podemos pedirles que les manden nuestra información, o al menos el de Latinas contra Cáncer, si la doctora Soñana y la señorita García Molina están de acuerdo en también compartir su información, también se los podríamos mandar. Aquí dice, buenas tardes. ¿Alguien puede discutir por qué hay tantas recomendaciones diferentes en cuanto a cuándo es recomendada la mamografía? Bueno, la mamografía de detección es recomendada, ya dije anteriormente, una vez al año. Cuando los pacientes son diagnosticados con alguna lesión o alguna anormalidad, ya sea calcificaciones o lesiones preinvasivas o cáncer invasivo, la frecuencia de las pruebas va a ser indicada dependiendo del diagnóstico y del riesgo. Pero las mamografías de detección en un paciente que sea saludable, que no tenga ningún otro factor de riesgo, son recomendadas anualmente a partir de los 40 años de edad. Perfecto, gracias. Nos brindan de nuevo las gracias por la información. ¿Por qué indican bifosfonato cuando hay metástasis en los nódulos linfáticos? Esa es muy buena pregunta. Eso es algo que se le puede ofrecer a ciertas pacientes de alto riesgo, generalmente las mujeres posmenopáusicas de alto riesgo, es decir, que tienen metástasis en los nódulos o tumores muy grandes. Y se ha visto que el tratamiento con bifosfonatos o con anticuerpos, un anticuerpo que se llama denosumab o Prolia, puede ayudar a disminuir la incidencia de cáncer de mama recurrente o metastásico. Por eso se recomienda en aquellos pacientes de muy alto riesgo tener esta discusión con su médico tratante. Muchas gracias. De nuevo nos piden la información para distribuir a la comunidad. Claro que sí, con mucho gusto se los compartimos después. Les pedimos que se los manden. Ok, dicen, a mí me encontraron clasificaciones en el seno. ¿Eso quiere decir que voy a tener cáncer? Por lo pronto me van a chequear cada 6 meses, pero no sé por qué. Muy buena pregunta. Es común encontrar calcificaciones en los senos porque los senos van cambiando a medida que las mujeres van madurando y el tejido que hace la leche, es decir, esos lóbulos y esos ductos,
se van involucionando y pueden crear calcificaciones. Las calcificaciones no siempre son malignas, simplemente podrían ser un factor de riesgo y por eso es recomendado una imagen de detección más cercana en vez de esperar un año. Pero muchas mujeres tienen calcificaciones benignas. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Nos quedan 13 minutos. Okay. ¿Qué quiere decir el tejido denso? Tejido denso quiere o significa que hay mucho tejido dentro del seno o dentro de la mama. Tener unos senos densos puede ser un factor de riesgo para desarrollar cáncer de mama. Cuando el tejido es muy denso, es decir, cuando hay mucho tejido mamario, a veces es más difícil detectar cambios en las mamas en las pruebas de rutina de pesquisa. Gracias. Okay. De nuevo nos brindan las gracias desde España. Muchas gracias. ¿El cáncer de mama también podría ser desarrollado en hombres? Correcto. El cáncer de mama en los hombres representa el 1% de los diagnósticos de cáncer de mama. Los hombres también tienen tejido mamario, es muy pequeño, pero es importante que los hombres también aprendan a tocar la zona de la areola, el pezón y reportar si hay algunos cánceres o algún cambio que ellos noten. El cáncer de mama en los hombres es más frecuente en aquellas familias que tienen mutaciones en los genes de BRCA1 y 2. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Okay. La lactancia nos pone en riesgo o nos ayuda a prevenir el cáncer de mama. ¿Qué hacer si se nota algo cuando estamos lactando? La lactancia es un factor que ayuda a prevenir el cáncer de mama. Así que nosotros, bueno, como médicos siempre recomendamos a los pacientes cuando están embarazadas que traten de dar lactancia si es posible, resulta posible. Es cierto que los senos van cambiando durante el embarazo, durante la lactancia y pueden suceder muchos cambios. Entonces es importante pues hablar con su obstetra o su médico ginecólogo para ver si esos cambios persisten y tienen que ser investigados ya sea con un ultrasonido o una mamografía. El lactar no es una contraindicación para hacer un ultrasonido o una mamografía si hay cambios importantes que sean sospechosos por cáncer de mama. La siguiente pregunta es, ¿qué es E-caderina positivo? La E-caderina es una prueba de inmunohistoquímica, es decir, una coloración que se prepara en las láminas de patología para determinar si el tipo de cáncer es ductal o lobulillar. Entonces nos ayuda a determinar cuál es el subtipo y a caracterizar mejor ese tipo de cáncer. Perfecto. Si el cáncer está en etapa 4, ¿significa que es metastático? Correcto. El cáncer de estadio 4 significa que las células del cáncer de mama han viajado fuera de la mama y los ganglios linfáticos a otras partes del cuerpo, como pueden ser otros grupos de ganglios linfáticos, los pulmones, los huesos, el hígado, entre otros. Cuando hay diagnóstico de cáncer de seno y hay metástasis, ¿cómo se sabe, por ejemplo, si es cáncer de ovario con metástasis en seno o que es de otro tipo de cáncer? ¿Las células cancerígenas, dependiendo de los órganos, son diferentes? Correcto. Como hablamos en la pregunta anterior, por ejemplo, la prueba de E-caderina, cuando los patólogos reciben en el laboratorio esas láminas con esa muestra, ellos hacen muchas coloraciones, eso nosotros le llamamos inmunohistoquímica, para saber determinar de dónde es ese cáncer, cuál es la procedencia. Generalmente los cánceres de mama tienen algunos perfiles que son característicos de cáncer de mama y los de ovario tienen un perfil característico de cáncer de ovario. Entonces el patólogo es nuestro médico amigo que nos va a ayudar a determinar cuál es y de dónde vienen esas células. Gracias.
Dicen, a mí me dejaron un alambre después de mi lumpectomía y yo no sabía por qué y para qué. ¿Podría decirme cuál es el nombre correcto de este proceso? Es un poco complicado de contestar porque no sé exactamente. Hay muchos procedimientos en los que pueden haber un wire o puede haber un clip. Generalmente lo que sucede es cuando a alguien le hacen una lumpectomía, los cirujanos dejan una pequeña marca. Esa pequeña marca pues ayuda al seguimiento más adelante de cuál fue la zona que extirparon y si hay cambios alrededor de esa marca en el seno. Entonces es un método para ayudar al cirujano y a los médicos a hacerle el seguimiento a ese seno y notar si hay cambios alrededor de esa área en un futuro. Gracias. ¿Qué plan de acción corresponde si una joven de 26 años sale positiva en prueba BRCA1 o 2? Hay antecedentes de cáncer de mama en mamá y abuela materna. Generalmente el NCCN, ¿verdad? El NCCN, tenemos unas guías acerca de cuál es el plan de acción en el futuro. Al ya tener más de 25 años, es recomendable iniciar las imágenes de detección o de pesquisa de cáncer de mama que pueden incluir la mamografía alternada con el ultrasonido o la resonancia magnética. Igualmente, una vez que una mujer de 26 años que tiene BRCA1 o 2 ha completado su fertilidad, es decir, generalmente si la mujer ya tuvo los hijos que desea o está en proceso de tenerlos, al completar su fertilidad o alrededor de los 40 años se recomienda hacer una histerectomía, una uforectomía, es decir, remover el útero y la matriz y los ovarios para disminuir el riesgo de cáncer de ovario. Siguiente pregunta. ¿Cuán recomendable es que una persona con HX de cáncer de senos que ya realizaron cirugía profiláctica de senos se le practique cirugía para histerectomía total? Eso va a depender de los factores de riesgo. Si la mastectomía profiláctica fue porque había un gen mutado, por ejemplo, de BRCA, generalmente eso es una indicación, una consideración para hacer una histerectomía profiláctica. Si la paciente no tiene ningún factor genético, en general no es una indicación para hacer una histerectomía o una oforectomía, a menos que hayan otros problemas. Gracias. Dicen, debido a mi protrombi factor 2, me aconsejaron hace 12 años no usar terapias hormonales. ¿Existe alguna nueva alternativa para terapia reciente que no sea tan contraproducente para desarrollar coágulos? Bueno, depende de la edad de la paciente. El tamoxifeno si es una mujer no ha llegado a la menopausia, el tamoxifeno es un factor de riesgo también para desarrollar coágulos. Pero si esa mujer ya ha llegado a la menopausia, puede utilizar los inhibidores de la aromatasa, los cuales no tienen un aumento o un riesgo considerable de desarrollar coágulos de sangre. Otra opción en las mujeres que tienen un factor de riesgo muy alto para una recurrencia puede ser el uso de supresores de los ovarios, es decir, de inyecciones para inducir la menopausia para poder usar los inhibidores de la aromatasa. Gracias. ¿Tomar anticonceptivos incrementa el riesgo de cáncer de mama? Es muy buena pregunta, excelente pregunta. Han habido estudios que han mostrado un pequeño incremento en el desarrollar de cáncer de mama. Hay otros estudios que no han mostrado un riesgo considerable de desarrollar de cáncer de mama. Es por eso que la pregunta está como una zona gris. No sabemos exactamente por cuántos años es aceptable, que no considere el riesgo, hay que considerar cuáles son los factores de riesgo personales o de la familia de esa persona. Pero sí hay un poquito de evidencia que podría ser nocivo o podría incrementar un poquito el riesgo de cáncer de mama. Perfecto. Bueno, le agradecemos mucho a todos por sus preguntas y de nuevo les vamos a pedir a los del webinar que les manden nuestra información para que puedan acudir con alguna otra pregunta o si ocupan alguno de nuestros recursos. Pero de nuevo les agradecemos por estar aquí con nosotros. Que tengan un buen día.
Gracias de nuevo a todos los presentadores. Al final del seminario web, le invitamos a proporcionar sus comentarios realizando una breve encuesta. Si no pudo escuchar la presentación de hoy en su totalidad, o si conoce a alguien que no pudo unirse hoy, una grabación del seminario web estará disponible en el sitio web de NSCN. Estamos fuera de tiempo por hoy. Esperamos que haya disfrutado de las presentaciones de hoy. La Fundación NSCN también desea agradecer a nuestras empresas colaboradoras de este seminario web. Muchas gracias por asistir.